¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra transmisión aquí para el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Les agradezco que nos regalen estos minutos y este momento. Soy su servidor Javier Diego Danivia del Valle, comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Y mi intención el día de hoy es que platiquemos de un tema que cobra relevancia en muchos aspectos y en muchos sentidos, desde las condiciones que se han presentado en el ambiente federal hasta por muchas situaciones que se han presentado en los ámbitos locales. La protección de los datos personales y lo que comúnmente hemos estado hablando desde enero, que se celebró el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, que es lo que se ha conocido ahora en estos anglicismos como el compliance y la protección de los datos personales, que no es otra cosa más que el cumplimiento regulatorio. Y si me permiten, voy a enlazarlo de una vez ya con el siguiente mes, que es marzo precisamente, donde se conmemora el Día del Archivista Coahuilense, el 10 de marzo. Son temas que van de la mano, que van relacionados y que, aunque parezca mentira, tienen mucho que ver con toda la temática, con nuestro cotidiano, con el quehacer cotidiano que tenemos todas las personas, desde los particulares. No es una cuestión nada más de autoridades, es una cuestión de lo que hacemos y los derechos de los particulares y el quehacer y la obligación que tienen todas las personas, autoridades y particulares también, de proteger los datos personales. Déjenme les platico un poquito sobre este tema de compliance, que si gustan, hay un libro que se llama Todo Compliance de la editorial Walters Cloud, donde me permití yo desarrollar este tema con mayor profundidad. Cuando hablamos del tema de cumplimientos regulatorios, sobre todo y especialmente en materia de protección de datos personales, pareciera que hablamos de aquellas normas que debemos de cumplir para cuidar, proteger, ocultar los datos personales, porque eso es lo que regularmente pensamos cuando hablamos de datos personales. No sé si les ha pasado que van a una conferencia de protección de datos personales y sales hasta espantado, con ganas de salir corriendo a cerrar tu Facebook, a cerrar tu Instagram, a cerrar las redes sociales, y no se trata de eso, la protección de los datos personales. Pero es que tenemos o tendemos mucho a equivocar la concepción de la protección de los datos personales. La protección de los datos es una garantía que nos permite salvaguardar información que nosotros decidimos a quién hacerla pública. Si tú tienes una red social, un Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, y decides compartir cierta información personal, es tu decisión y se vale. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Me parece que el tema con las redes sociales no es la protección de los datos personales, sino la construcción de la personalidad. Todos los días, cuando nosotros salimos de la casa, salimos dando una imagen de nosotros. Habrá gente que decida salir por las mañanas en pijama, en pantuflas, con gorra, etcétera. Cada quien decide, ¿no? Alguien decidirá salir muy arreglado, decidirá salir vestido, decidirán tener corbata, traje, etcétera, ¿no? Maquillado. Es una decisión personal, es una imagen personal que tiene que ver con la personalidad que cada uno de nosotros queremos dar a conocer. Nosotros damos a conocer quiénes queremos que seamos, cómo queremos que nos vean los demás. Igual lo hacemos en nuestras palabras, cuando hablamos, cuando escuchamos o dejamos de escuchar, cuando nos expresamos escrito o verbalmente. Eso es la construcción de la personalidad. Cuando nosotros estamos en las redes sociales, lo que tenemos que hacer precisamente es construir nuestra personalidad, no forzosamente ocultar nada más los datos personales. Podemos entregar información, no saben lo satisfactorio que es que a mí en Facebook o gracias a Facebook, más bien dicho, y gracias a Instagram, a mí me aparecen anuncios de cosas que me interesan, cosas que yo precisamente en ese momento estoy buscando. No me aparecen anuncios publicitarios de todo, no tengo que aguantar publicidad de todo. Eso es porque poco a poco construyo una personalidad en el ciberespacio. La protección de datos personales, por otro lado, no significa ese ocultamiento, significa la construcción de esa información que nosotros queremos dar a conocer. Tiene que ver con lo que en términos jurídicos se le ha conocido como la autodeterminación informativa. En español significa lo que yo decido que es mi información. ¿Cuál información es la que quiero dar a conocer? ¿Qué información es la que se debe de dar a conocer para yo poder obtener lo que quiero obtener? ¿Qué personalidad es la que quiero mostrar? Quiero mostrar una personalidad seria, quiero mostrar una personalidad alegre,
quiero mostrar una personalidad, la que cada uno de nosotros decida. Esa es la información que vamos nosotros a dar, esa es la información personal que nosotros vamos a otorgar. Piensen en el nombre es un dato personal diseñado para ser público, no para ocultarse. Mi imagen, en este caso, está diseñada para ser pública, para que todos ustedes la conozcan. Soy servidor público y por ende mi imagen, lo que es mi fotografía, este video, está diseñada para ser pública, a pesar de que son datos personales. Los datos personales es esa información que vamos a ir construyendo poco a poco. Por eso es importante entender el cumplimiento regulatorio, lo que se ha conocido con este anglicismo, que ya ven que se tonifica, digamos, y se utiliza mucho, como en México tomamos estas palabras, ¿no? El compliance en materia de datos personales. ¿Qué es el cumplimiento regulatorio? Bueno, cumplir los datos personales, primero que nada, es entender que la protección de los datos personales es un conjunto sistematizado de derechos, principios y garantías constitucionales. Los derechos es precisamente ese derecho que tenemos nosotros a tener datos personales. La garantía es la protección que se nos debe de brindar a esos datos personales. Y principios podríamos encontrar muchísimos, en los cuales no voy a ahondar mucho, pero podemos hablar de la proporcionalidad, por ejemplo. Para entender los datos personales hay que ir poco a poco comprendiendo cada una de estas etapas. No solo es dato personal y ocultar. ¿Qué son los datos personales? Hay una multiplicidad de definiciones y de conceptos que podemos encontrar tanto en el diccionario panhispánico jurídico de la Real Academia, como en muchas legislaciones o en el convenio 108 de la Comunidad Económica Europea, del Congreso Europeo, y en sí en las leyes en las 32 leyes de las entidades federativas, porque hay que cumplir con todas las leyes en sujetos obligados, por supuesto, también. En genérico, podemos resumir que los datos personales no son otra cosa más que la información numérica, alfanumérica, alfabética, sonora, gráfica, visual, etc. Esa información que va a ser identificable a una persona o que identifica a una persona. Esa información es un dato personal. Esa información que va a identificar a Javier Díez de Urdanibia o en redes sociales a Javo Díez de Urdanibia, que es otra personalidad que se va construyendo poco a poco, es precisamente una información que se le considera dato personal. Mi derecho es precisamente que esa información yo seré quien la dé a conocer. La protección de los datos personales, por otro lado, que es la garantía que marca la Constitución, inicia o arranca cuando los datos personales se relacionan con otra persona. Cuando empieza el vínculo con otra persona, ya sea autoridad o ya sea un particular, es cuando inicia y es cuando comienza precisamente la garantía de protección de datos personales. No refiere a lo que yo tengo que proteger. Ese es mi derecho, dar a conocer la información o bien resguardar la información. La garantía de protección de datos personales refiere al deber que tiene la otra parte, la tercera o cuarta o quinta parte, dependiendo de cuántas partes conozcan esta información, de proteger y no dar a comunicar los datos personales sin el consentimiento del titular. El titular es la persona propietaria, por llamarlo de alguna forma, de esa información. Cuando se le da a conocer a un tercero, porque se cumple una ley, porque se cumple un trámite, porque así se acuerda en un convenio o en un contrato, precisamente esa tercera parte tiene que tener el consentimiento para poder dar a conocer los datos personales que no le son propios. Ahí entra la garantía de protección de datos personales. Y entonces empieza una serie de derechos que conocemos como los derechos ARCO, que no son otra cosa más que el derecho de acceso, cancelación, oposición y cancelación de los datos personales. Estos derechos habría que entenderlos en toda su magnitud, porque es acceso, cancelación, oposición, portabilidad, supresión. Hay muchísimos datos más allá de esa definición de ARCO. Yo creo que si nos metemos ahorita a hablar en cada uno de estos temas, nos tardaríamos muchísimo. Pero sepa que las leyes, desde la Ley General de Datos Personales como las leyes locales, particularmente en el estado de Coahuila, consideran esta posibilidad, un derecho donde yo puedo acceder a esos datos personales que están alojados en una base de datos de un tercero, una autoridad o un particular que los posee, precisamente. Una cancelación, una supresión, una oposición, una portabilidad,
una corrección de esos datos personales. Tenemos el derecho precisamente de conocer qué es lo que existe y hacer los cambios y los ajustes que nosotros ameritemos. Eso es la garantía de protección de datos personales. Y está basada en algunos conceptos que me gustaría o que me parece trascendente comprender primero. El primero de ellos es el tratamiento de los datos personales. Tratamiento de datos personales es cuando, ya dije, es el qué, más bien dicho, no es el cuándo, ¿no? El tratamiento de datos personales es el uso que se le da o la disposición que se le da a los datos personales, a la información de carácter personal de un tercero. Yo requiero hacer una rifa para X o Y situación, requiero precisamente datos personales de un tercero y tengo que informar porque esos datos personales yo los voy a usar única y exclusivamente para una finalidad que fue comunicada, que es el concepto de la rifa. Todo para lo que yo utilice esos datos personales se le conoce como tratamiento. Hay dos conceptos más que son importantes entender en todo esto: la transferencia y la transmisión de los datos personales. Sin hacernos muchas bolas y ni confundirnos mucho en términos jurídicos ahorita, hay una distinción entre transferencia y transmisión, pero para poderlo resumir hay que entender que cuando yo, titular de los datos personales, entrego a una segunda persona esos datos personales, esa segunda persona tiene la posibilidad, si yo le doy mi autorización, de transferir o transmitir datos personales. Para entender un poco esto, la distinción, insisto, sin meternos mucho en tecnicismos jurídicos, la distinción entre la transferencia y la transmisión radica en la capacidad de que esa tercera persona a quien se le comunican los datos personales se hace responsable o no de la salvaguarda. En la transmisión no se le comunican todos los datos personales, se le comunica una fracción de esos datos personales y por ello no se vuelve un responsable de la protección, solo se le comunica una parte. En el coloquial lo pueden encontrar en Google para que lo puedan buscar como blockchain o cadena de datos. Ese blockchain o cadena de datos es lo que comúnmente hace Facebook o hace Instagram. Nunca comunica los datos personales completos de los usuarios, solo comunica una pequeña parte que si se conjunta con todas las pequeñas partes va generando una cadena precisamente de pequeños datos aislados que van generando y van coordinando tu personalidad. Facebook nunca va a dar toda la información, no puede, están protegidos y están obligados a proteger, pero puede brindar una pequeña parte. Cuando entramos a Google a averiguar algo, a investigar algo, ahora que van a investigar lo que es la cadena de datos precisamente, van a brindar algo de sus datos personales. En Instagram, en Twitter, en cualquier red social, ellos pueden comunicar pequeñas cantidades de datos personales que nunca van a identificar a una persona, pero le permiten a un algoritmo de un sistema computacional identificar la personalidad de X, de la persona de aquellos que pertenece esa información. Nunca se va a identificar con claridad quién es la persona, pero en unidad el sistema va a permitir generar una cadena de información que va a tener un destino similar. Por eso es importante entender estos conceptos: tratamiento, transferencia, transmisión. No sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, creo que todavía tenemos tiempo para que vean, ¿no? Hay muchísima información. Esto que les estoy platicando, simple y sencillamente es la primera parte de la garantía de protección de datos personales. Hay toda una segunda etapa. Pero, más allá de hablar de la segunda etapa, yo quiero concentrarme ahorita en un documento que se vuelve trascendental para la vida de la protección de los datos personales, para el tratamiento, para esta transferencia y esta transmisión: el aviso de privacidad. ¿En qué tenemos que estar nosotros pendientes? ¿De qué tenemos nosotros que tener cuidado? Que estamos nosotros comunicando datos personales. El aviso de privacidad. Es fundamental tener el conocimiento de ese aviso de privacidad. Si eres una persona que vas a solicitar datos personales, tienes que tener el conocimiento de todos los requisitos que se deben de tener para comunicar el aviso de privacidad. Si eres una persona que vas a comunicar datos personales, siempre exige que se te muestre el aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque en el aviso de privacidad te van a decir para qué son esos datos, qué datos te están pidiendo, quién los va a cuidar, cómo los van a cuidar, si los van a transferir o no los van a transferir o transmitir en su caso, cuándo los van a destruir, si es que los van a destruir. Es decir, todos los detalles que tienen que ver con el tratamiento, con la transferencia, con la transmisión de datos personales
radican en el aviso de privacidad. Y es un documento relativamente sencillo en función de todo lo que tiene que velar. Y no nos preocupemos si lo que pretendemos es recabar datos personales, porque cómo hacer un aviso de privacidad tampoco es tan complicado. La verdad es que la ley es muy clara y muy expresa en cada uno de los apartados que debe decir. Puedes acudir a la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de particulares o de sujetos obligados, dependiendo del área del sector público o privado que nos estén viendo y escuchando en este momento, pero aún así hay algo todavía más sencillo. En el INAI, en la página del INAI, inai.gov.mx, si no mal recuerdo, existe precisamente un generador, un sistema, un programa que te genera el aviso de privacidad. Tú vas llenando ciertos campos y te genera el aviso de privacidad. Esas son las herramientas que debemos de utilizar, porque si vamos a recabar datos personales o pretendemos comunicar, tengamos en cuenta que el gran documento es el aviso de privacidad. De toda esta información de datos personales, yo insisto, les presumo y me cuelgo de ello, porque el día 10 de marzo estaremos presentando este libro de Todo Compliance. Esperemos que nos sigan aquí por las redes, pero si no, están gustosamente todos invitados en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Noreste. Presentaremos este libro, y en este libro precisamente hay todo un apartado de todo compliance y protección de datos personales. ¿Y por qué lo ligo precisamente con la materia de archivos? Pues justamente el 10 de marzo se celebra o se conmemora el Día del Archivista en Coahuila, y es muy importante porque los repositorios, los depositarios, los protectores precisamente de los datos personales finalmente son los responsables de los archivos. El manejo de los archivos es la esencia primaria de la protección de todos estos documentos, de estas bases de datos que integran, no importa si son en electrónico o si son físicas. Los archivistas son los responsables de, y ellos tienen una serie de principios de gestión documental que van relacionados. Esto está descrito precisamente en todo su punto, en ese punto fino, cómo relacionar los principios de la gestión documental y los principios de la protección de los datos personales, que no van separados, son y van de la mano, y hay que entenderlos de la mano, porque es la mejor forma de garantizar los datos personales y en general garantizar todos los derechos humanos. Muchísima información que platicar, muchísimos detalles en los que podríamos entrar. En media hora es complicado, pero espero haber sembrado por lo menos en ustedes alguna semilla de todo esto. Y les dejo estas palabras claves como si fuera artículo de revista, ¿no? Hablemos de busquen datos personales, cadena de datos, transferencia, transmisión, tratamiento y sobre todo aviso de privacidad. Son definiciones, son conceptos en torno a la protección de los datos personales que nos van a permitir precisamente llegar al fondo de lo que significa proteger los datos personales. No se asusten, no se espanten cuando vean que esos datos personales están en las redes sociales, están en el internet. Están ahí para generar una personalidad. Creemos la personalidad que nosotros queremos que las demás personas vean de nosotros, que queremos que las personas escuchen de nosotros, pero sobre todo comprendamos en todas sus dimensiones, en todos sus alcances, lo que es una personalidad, y entonces comprendamos lo que es la protección de los datos personales en la medida de todo este ámbito, de todo este ambiente que está generando. Que si se difundió el salario de un periodista, ¿es dato personal o no? Habría que ver hasta dónde esa información es certera o no. Si efectivamente, como dicen, no es información certera, sino que son estimaciones, no estamos hablando de datos personales. Estamos hablando tal vez de otros problemas, de otros temas, pero no de datos personales. Que sí es información certera, que sí es información que se obtuvo de una base de datos. Estamos hablando de datos personales, y entonces sí habría que aplicar todo el peso de la ley en materia de protección de datos personales protegida por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a entrar al tema. Yo los invito a que averigüemos, investiguemos, que vamos más allá del fondo de este tema para poder investigar, poder averiguar y poder tener la información que todos tenemos derecho. Se los agradezco mucho, espero haber sido lo más genéricamente completo posible, pero estaremos seguramente conectados en otro momento, en otra posibilidad, y hablaremos en particular de aquellos casos
o aquellos asuntos, conceptos que a ustedes les interesen. Manden un mensajito aquí por Facebook, o estoy a sus órdenes también en Twitter en @10urdanibia, 10 con número, y cualquier pregunta estamos a sus órdenes también en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Les agradezco.